Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, hoy quiero hablar aquí de un tema que le va a gustar a todo el mundo, que es sobre ser curado. Pero no quiero decir que usted necesita estar orando, prometiéndole cosas al Señor Dios para ser curado, haciendo promesas, porque eso es algo ya decidido en la palabra de Dios. Vamos a leer algunas declaraciones de la Biblia y veremos que nuestro Dios puso ese asunto de la cura, como lo enseñó Jesús cuando estuvo en la tierra, de una forma muy simple, diferente de lo que la religión enseña. Los religiosos a veces son malos, porque los religiosos inventan cosas que complican, y no hay nada complicado. Vamos a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. No hay ni siquiera necesidad de hacer una oración para ser curado. Oh, doctor Suárez, ¿cómo es eso? Es verdad. Si usted cree verdaderamente en lo que Dios nos dice aquí, usted va a leer una descripción hecha por el profeta Isaías 700 años antes que naciera el Señor Jesús. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué nos dice Dios aquí? Que Jesús con su muerte, con su sufrimiento en el Calvario, Él nos sustituyó. Todo el mundo sabe eso. Pero lo que poca gente sabe es que antes de ser clavado en la cruz, y la Santa Biblia es clara en eso, Él fue llevado a una sala llamada pretorio, y allí fue atado a un poste de castigo. Le quitaron la ropa de la espalda, y un soldado romano, de esos que no tienen ninguna convicción moral, con un látigo de 9 tiras, en la punta un pedazo de cuerno o de hueso. Algunos historiadores dicen que fueron 39 veces, una cuarentena menos uno, el flagelo que les daban a ciertos prisioneros. Él agarró el látigo, que multiplicado por 9 porque tenía 9 tiras, giró en el aire y le golpeó en la espalda a Jesús. Aquel látigo rasgó el cuerpo de Jesús. ¿Por qué se hizo eso? Dios lo permitió. Entonces el Señor Jesús sufrió. El Padre permitió que su Hijo sufriera. ¿Qué precio tuvo que rasgar el cuerpo de Jesús provocándole heridas? Porque en esas heridas Dios puso todos nuestros dolores y enfermedades. ¿Cuándo terminó el flagelo? Le pusieron de nuevo la ropa e hicieron que Él cargara la cruz para ir al Calvario, donde fue crucificado. Allá Él estaba muriendo por nuestros pecados. Sufrió nuestras enfermedades, derramó su sangre hasta la última gota. Cuando no tenía más sangre, salió suero. Él dijo: consumado es. Terminó todo, entregó el espíritu y murió. ¿Qué sucedió allí? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. El día en el que estaba leyendo el libro que les conté que fui curado, en el 68, yo tenía una alergia que después supe que era alergia alimenticia en esa época. No lo sabía, me rascaba todo el cuerpo. Yo estaba estudiando ruso en esa época y la profesora me hizo una pregunta. Me dijo, ¿qué significa? Es eso es.
Y yo, primero hace así para después responder, no, es que me está picando aquí. Y yo estaba leyendo el libro, recuerdo como si fuera ahora, estaba en Río de Janeiro. Iba en el ómnibus para mi casa a un lugar llamado Largo de la Carioca, en la calle de la Carioca. Casi llegando yo estaba de pie y estaba casi terminando de leer y el mensaje me habló tanto al corazón. El ómnibus hacía así y yo me apoyaba. Para no caerme, me apoyaba, leyendo. Entonces el autor dice, y ahora que usted descubrió la verdad, vamos, levántese, ate esa enfermedad y eso, y justo me estaba picando aquí. Entonces puse el dedo y dije, espíritu de enfermedad, te exijo ahora que salgas de mi cuerpo y que me dejes en paz y desaparezcas y todo el mundo mirándome. Y así fui curado. Pero no hice una oración, Señor, yo prometo que si me curas, venderé mis zapatos para darlo de ofrenda. No, Dios no nos pide eso. Eso es cambio, eso es compra. No existe esa cosa, hermano. Y son derechos que todos tenemos en la palabra de Dios. Y usted tal vez hace tiempo que está orando para ser curado de una cosita simple o complicadísima. Usted tiene que levantarse porque es su derecho atacar a ese mal y decir, por las llagas de Jesús fui curado, el mal acabará ahora. Así sirve la oración, claro, usted está débil, va orando hasta sentirse en la presencia de Dios. Entonces yo por la lectura que estaba del libro, yo me sentí en la presencia, me sentí fuerte. Puse el dedo donde me estaba picando, vas a salir ahora. Y salió en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero pasarle a ustedes? Que tiene derecho a ser curado, hermano. Usted no necesita pedir, intentar hacer un negocio, mendigar una cura. Dios mío, voy a predicar todos los días para 10 personas y me curas. Eso es paganismo evangélico. No existe eso en la Santa Biblia. Dios no pide nada a cambio para darle una bendición. Y ya hace 2000 años que Jesús en la cruz del Calvario, en el pretorio, fue azotado y después murió. ¿Para qué? Y por sus llagas, está escrito aquí, fuimos nosotros curados. Vamos a San Mateo 8, por favor. Versículos 16 y 17. Está escrito de la siguiente forma. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué hizo eso? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces Dios nos cura hoy, cuando usted cree en su palabra, para que la palabra se cumpla. Pero doctor, si yo estoy en pecado, ¿Dios me curará? Hermano, cuando la palabra de Dios entra en su corazón, no hay pecado que permanezca, no hay enfermedad si usted ora con fe. Eso está en el libro de Santiago capítulo 5. El demonio inventa muchas cosas. Usted no va a ser curado, usted no es un santito, ¿verdad? Al fin y al cabo no soy, pero lo seré, puede decirle. Versículo número 14, Santiago 5, versículo 14, al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis, después del libro a los Hebreos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es una pregunta, no debería estarlo. Pero lamentablemente no todos son espirituales para luchar y vencer por la fe. ¿Qué hago? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. O venga a la iglesia y le pide a los ancianos que oren, ungiéndolo en el nombre del Señor, ungiéndolo con aceite. Es lo mismo, o lo llama a su casa. Con esas ciudades tan grandes y la vida tan ocupada no siempre pueden ir. Pero si usted viene a la iglesia, hay quien ore. Por ejemplo, usted viene a esta iglesia que abre a las 6 de la mañana y cierra a las 10 de la noche y hay obrero de guardia. Aquí, gloria a Dios, Dios nos permite que trabajemos para Él. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. La oración de la fe hecha con verdadera certeza
Puede ser el pecado que sea, puede estar en el peor de los errores. Le cura y le salva de inmediato. Entonces no quiero pecar más. Dios, perdóname. En el nombre de Jesús yo para ahora. Usted automáticamente es perdonado y podrá caminar libre de aquella tentación, de aquella opresión o de las fuerzas malignas. No es errado orar para ser curado, pero lo errado es no creer en la palabra de Dios. Pero si usted cree, es curado en el nombre de Jesús. Usted recibe aquella bendición que usted tanto necesita. Dios entra en acción y lo cura a usted totalmente. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a la novela de la vida real. Sentía mucho miedo de la oscuridad, miedo de estar sola en casa. Cada vez que me quedaba sola en casa me daba la sensación de que alguien me estaba vigilando, me estaba escuchando. Era una presión maligna muy grande que sentía, que mi cuerpo se adormecía y no tenía movimientos, no lograba moverme. Sentí un peso, una presión. Además de los problemas espirituales, Rosania también estaba atada al vicio del alcohol. Para mí un vaso de cerveza era agua, aparte de otros tragos más fuertes. Disputaba la borrachera con mis amigos así, y mientras más tomaba, más deseaba tomar, más quería quedarme en la noche. Ella decía muchas groserías, muy agitada, muy nerviosa, no respetaba a las personas, ¿sí? Y mi hermano se convirtió a los 14 años más o menos de edad. En cuanto se convirtió, comenzó a frecuentar la iglesia y a mí no me gustaba. Yo no quería ni saber nada. No solo mi hija tomaba, sino que todos nosotros tomábamos. Jugábamos a las cartas, escuchábamos música en volumen alto y mucha fiesta. Y cuando llegaba de la iglesia, yo muy atrevida le decía, agarra una cerveza y sírveme. Cuando llegaba y los veía, pero como Dios ya había abierto mi entendimiento, yo saludaba a todo el mundo, cenaba, me bañaba y subía, como muchas veces oré por ellos. Porque yo no quería saber de Dios, porque a mí no me importaba. Mi deseo era que saliera de la iglesia, mi deseo era que saliera, que no quedara en la iglesia. Así que lo perturbaba, lo molestaba mucho. Lo perseguía demasiado. Él siempre se mantenía fiel, buscaba y buscaba. Yo me sentía muy avergonzado, ¿sí? Pero sabía que lo que decían era por falta de entendimiento. Llegó un momento que me recuerdo también que me invitó a ir a la iglesia. Me dijo, vamos hoy. Incluso me burlé. Si hay cerveza, yo voy. Mi hijo fue muy sabio porque nos conquistó prácticamente con la boca cerrada. Llegó un día en que me regaló un CD evangélico que decidí escuchar. Y a medida que escuchaba ese CD, comencé a quebrantarme. Comenzó a tocar mi corazón y no sabía la razón. Pero era porque tenía un vacío muy grande que nadie podía llenar. Y en esa misma época, mi ex jefa, que todos los días escuchaba un programa con el Pastor Jaime, y cuando escuchaba al Pastor Jaime yo me irritaba profundamente. Pero eso fue desapareciendo, realmente me tocó, porque Dios sabe cómo actúa así. Y mi padre enfrentó un problema de depresión y solo se sentía bien dentro de la iglesia. Así que buscó su iglesia, pero estaba cerrada. Así que salió a buscar otra iglesia. La que tuviese abierta entraría. Ahí la iglesia de la gracia estaba abierta, él entró y mi mamá comenzó a buscar por él. Y le dije, Ro, vamos a la iglesia. Y me dijo, no mamá, yo no voy. Y todos los días yo la invitaba. Así que un día, para agradarle a mi mamá, le dije que iría. Así que fui a la iglesia con mi mamá. Llegando a la iglesia, el primer día fui a la iglesia. En el mismo instante yo me convertí, porque todo lo que decía en la oración venía de mí, porque ya sufría mucho, ¿sí? Así que todo lo que yo decía, el pastor lo repetía en el altar. Fue increíble. Y pensé, realmente Dios no es posible. Allí Dios me hizo el llamado. El llamado me condujo para hacer la obra. Y le dije, Señor, ¿cómo haré su obra si yo no sé cómo, sí, hablar de ti? No entiendo nada del Señor. Dios me dijo que ahora no lo sabes, pero después entenderás. Así que Dios me hablaba al corazón y con una semana
que frecuentaba la iglesia, decidí bautizarme. Hoy mi vida está completamente transformada. Quienes me conocen, en realidad no me conocen, sino me desconocen. Mi hija es una bendición. Mi hija predica en la iglesia. Ella libera mucho, ha liberado muchas familias a través de los cultos que ella hace, busca. Vi las personas que ya estaban en la iglesia hace algún tiempo y sus familias. Eran familias que todos servían al Señor, ¿sí? Y yo pensaba, mira, me gustaría mucho que mi familia fuera de esa forma. Y hoy tengo ese placer. Ahora mi vida es para Jesús. Yo amo al Señor Jesús y hoy mi vida realmente es Él. Y ya no hay vuelta. Es un camino sin vuelta, gracias a Dios. Hermanos, qué lindo. Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, cuando una persona es liberada del homosexualismo, ¿también es liberada de los gestos? Mire, sí, pero no. Digamos que los gestos son una manifestación maligna, entonces desapareció. Pero digamos que los gestos son una costumbre que esa persona usó durante mucho tiempo y ahora tendrá que esforzarse para abandonarlos. Las personas imitan a los demás. Recuerdo que cuando tenía 16 años fui a trabajar en una maderera, vendían maderas. Yo era mensajero y había 2 socios. Uno era muy educado y cuando alguien es educado usted quiere ser como esa persona. Y a veces estaba conversando con él y él tenía la costumbre de hacer así. Y yo comencé a hacer lo mismo. Hasta que un día pensé, él lo hace porque usa dentadura postiza y yo no la uso. Él estaba arreglando la dentadura. Pero yo comencé a hacer esos gestos también, hermanos. Varias veces estaba en el ómnibus y yo, pero yo no uso dentadura, ¿qué es eso? Entonces las personas empiezan con esos gestos que consideran bonitos y entonces tiene que abandonar esas cosas, porque a veces ya está liberado, pero todavía tiene esos gestos. Tiene que decir, no, Dios, ayúdame, pero también hay que esforzarse. Es como la persona que dice palabrotas. Hace unos días estaba conversando con un muchacho. Tú todavía las dices. No, no las digo. Te escuché decirlas. Entonces oyó mal. Otra pregunta. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor. Si el bautismo en el agua, en la piscina, es válido, o en el río, en el agua corriente. Ahora vamos a preguntárselo a la congregación. Jesús se bautizó en el río Jordán, en la corriente. Allí estaba Juan el Bautista bautizando. Hoy nosotros tenemos las iglesias. Imagínese que los llevemos al Tieté, no sería bueno, ¿no? A no ser que el tiempo retrocediera bastante, unos 60 años, cuando las personas nadaban en el Tieté. Pero ahora con esa contaminación ni unos japoneses pudieron. No sé qué hicieron los japoneses, pero no se resolvió la polución del río. Entonces hay que ir muy lejos, por eso lo hacemos en la piscina o buscamos una forma, hermanos, y orar para que el Tieté no tenga más polución. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene que ser en el río o puede ser en una piscina? Muchos dijeron río. Déjenme explicarles. No es la cuestión del agua corriente. El bautismo es una palabra griega, que en el griego se dice baptismos, que significa sumergir, inmersión. Por eso no importa si es corriente o no. Pero no, doctor, tiene que ser como Juan el Bautista que lo hizo en el río Jordán. Puede ser. En la Biblia, en el libro de los Hechos, Dios mandó a Felipe. Está en Hechos de los Apóstoles. Vamos a verlo ahora, para que no tengamos dudas. Yo lo cito y dicen, pero eso está en la Biblia. Dios lo mandó. Es aquí Felipe y el eunuco. Está en Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe fue y lo evangelizó. Estaba leyendo Isaías. Entonces Felipe que fue y lo evangelizó. No tenemos tiempo de leerlo todo. Versículo 36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, no un río. Había agua, un pozo. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Hay algunas cosas en esto. Era como un pozo. Descendieron a las aguas. Alguien puede decir que se puede bautizar con un pote. Juan el Bautista, en los grabados que hay, que no son de esa época, sino que alguien lo pintó, está tomando un pote con agua y derramándolo sobre Jesús. Entonces, ¿para qué entró dentro de la corriente? Podía ser en la orilla. Para derramarte un vaso de agua, un pote o un balde, lo puedo derramar aquí. No es necesario dentro de la piscina. Y la palabra griega significa sumergir, inmersión. Es simbólico, usted muere para el mundo. Si se saca una fotografía, usted no está en la faz de la tierra, está debajo de la tierra, debajo del agua. Y allí no había río y el bautismo fue válido. Entonces lo que vale es el agua. Pero si yo lo bautizo y queda el brazo para afuera, tengo que bautizarlo de nuevo. Tengo que sumergirlo totalmente. Por eso se puede ser bautizado en un lugar medio raso, tal vez así fue allá, se arrodillaron y Felipe lo sumergió. Se pide que se tapen la nariz, se le sostiene por aquí, sumergimos la persona y la sacamos del agua. Ahora, tiene que ser bautismo de esa forma. Si es río o no, yo creo que no importa, tiene que haber agua. El símbolo no es el agua que va, sino la inmersión. Déjeme orar ahora por quien está en casa, después oro con ustedes. Y la fiesta está buena. Jesús, qué fiesta maravillosa, que nos permite realizar varias veces por día y transmitírsela a miles de personas por todo el mundo y para todos los que nos ven por la televisión, por diferentes canales. No pierden nada de lo que está sucediendo aquí en tu altar. Padre, ahora hay personas necesitando tu toque, Señor. Pese a que yo dije que no es necesario orar para ser curado, algunas personas no están sabiendo cómo apoderarse de la bendición. Señor, uno mi fe con la fe de estas personas. En el nombre del Señor Jesús, como ministro del Evangelio, deshago el poder del demonio sobre su vida y digo: espíritu de la derrota, del fracaso y del sufrimiento, toma todo lo que te pertenece y desaparece. No te permito que continúes. Sal, desaparece en el nombre de Jesús. Amén. No volveré, no volveré.